Buenas noches, Jorge. Un gusto conversar con usted. Rector de la universidad, ¿verdad? Así es, de la Universidad Autónoma Gabriel Zené Moreno. ¿Viene por actividades oficiales por Oruro? Sí, venimos a firmar un convenio con la Universidad Estatal, específicamente con una facultad, en este propósito de intercambiar conocimientos, experiencias. Hemos venido con el decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, entonces mañana vamos a estar seguramente en un lugar donde podamos compartir con los estudiantes y docentes. 30 o 35 días movilizada Santa Cruz por el tema del censo, ¿no? Entonces, ese es el segundo episodio que se lo notó. El primero fue las movilizaciones del 2019. La segunda, el censo, ¿no? Entonces, hay un protagonismo de usted. Entonces, ya estamos como terminando agosto y nos han dicho de que ya tiene que estar listo los resultados del censo. ¿Cree usted así, que salgan los resultados del censo? Debería ser así. En realidad, ningún boliviano puede incumplir una ley. No puede incumplir la ley ni la Constitución. Hay una ley, la 1492, la ley del censo, que rige para la etapa precensal, censal y poscensal. En esta etapa poscensal tienen la obligación de, hasta fines de este mes, hacer conocer los resultados del censo. Para nosotros nos deja una gran interrogante. ¿Por qué? Porque lo ideal, lo que mandan los protocolos, era de que el Instituto Nacional de Estadística debería haber hecho una encuesta de cobertura de la calidad del censo. ¿Quién nos certifica la calidad del censo? No sabemos el margen de error, no sabemos los problemas que hemos podido tener en la misma lectura de las boletas censales. Entonces, esperemos que este mes tengamos ya los resultados de población, porque la ley establece que a partir del próximo mes empieza la redistribución de los recursos económicos. Ahí vamos. Le ponía la duda, porque se cargan ahora 4 preguntas para el referéndum que van acompañadas a las elecciones judiciales y que cada 3, 4 meses empezamos a tensionarnos en el país, ¿verdad?, por uno u otro tema. ¿A qué voy? Y que si los resultados ya del censo tienen que salir, van a influir población, recursos y escaños. Entonces, y uno de los temas que es parte de las preguntas son los escaños, como que más o menos el tema va por ahí. Miren, nosotros desde el Comité Interinstitucional e inclusive desde el Comité Multisectorial que se ha reunido en Santa Cruz, nosotros rechazamos el tema del referéndum. ¿Por qué? Porque consideramos que esas preguntas que se han hecho y que el Ejecutivo ha enviado al Tribunal Supremo Electoral es un despropósito. ¿Por qué? En primer lugar, el tema de la subvención es una competencia privativa del Ejecutivo, es decir, es responsabilidad del presidente. Por lo tanto, el artículo 14, ley 026, dice que las competencias privativas del Ejecutivo no pueden ir a un referéndum. Por lo tanto, esa primera pregunta debería descartarse, igual que la segunda, porque la primera está relacionada con el tema del diésel o con la gasolina, o gasolina y diésel. Bien, el tema de la redistribución de escaños, imagínense esa barbaridad que plantea el gobierno. Dice, hay que preguntarle al pueblo si está de acuerdo que se incremente la cantidad de diputados. Uno de los grandes problemas, o el problema central de la crisis económica de este país en este momento, es el déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Para que la gente que está en este momento en sintonía pueda conocer. Es cuando mis gastos superan a mis ingresos. Eso es el déficit fiscal. Y vamos a incrementar la cantidad de diputados de 130, 140 o 150. Es decir, queremos aumentar nuestro gasto. Más diputados significa menos salud. Más diputados significa menos educación. Entonces, pero además ya hay una ley. Claro, hay una ley del ¿para censo? Qué el censo si él tenía que terminar precisamente para ello?
que en los escaños que tenemos actuales empezar a redistribuir en función a la cantidad de población. Claro, la postura del gobierno es política y distractiva. A ver, el pueblo boliviano tiene dos niveles de representación. La primera representación está reflejada en la Cámara de Senadores, una representación por territorio, donde todos los departamentos, chicos, medianos y grandes, tienen la misma cantidad de senadores, 4 senadores por departamento. Y después viene la representación poblacional. Ahí tenemos 130 diputados que se distribuyen de acuerdo a la población. Entonces, a nosotros, desde nuestra óptica, el Comité Interinstitucional, nos parece pues que es una postura totalmente distractiva, pero que además eso muestra claramente que el gobierno no quiere cumplir la ley del censo. Pero aquí inclusive podemos hacer una aclaración. Se hace el referéndum, se promulga otra ley, el cumplimiento de esa nueva ley va a tener carácter retroactivo. De ninguna manera. Ninguna ley tiene carácter retroactivo. Por lo tanto, repito, la ley 1492, la ley del censo, rige para la etapa precensal, censal y postcensal. Ninguna ley que salga posterior va a tener una aplicación de carácter retroactivo. Por estas razones que movilizan Santa Cruz, septiembre. Bueno, nosotros ya hemos convenido salir en una gran marcha el 2 de septiembre, pero primero por el tema del referéndum, pero fundamentalmente por la crisis económica por la cual está atravesando este país. El MAS, lamentablemente el MAS, quebró el país, quebró la economía, no ha diversificado la estructura productiva del país. El gobierno todos los días saca publicidad por todos los medios de comunicación pretendiendo hacerle creer a la gente que vivimos en un país industrializado con sustitución de importaciones. El pueblo, vive en un país altamente endeudado, en un país quebrado económicamente, en un país donde no hay combustible, no hay divisa, en un país donde no se logró diversificar la estructura productiva del país. Por lo tanto, esa es nuestra realidad. Queremos nosotros que el gobierno asuma su responsabilidad. ¿Por qué? Porque el gobierno ha puesto de moda que para discutir el tema cambiario, el tema de la falta de diésel, la falta de incentivos al sector productivo, lo debaten con representantes de algunos sectores sociales y la COP. Entonces, ¿para qué está el gobierno? ¿Para qué están los ministros? Vicente, de todos lados surgen las críticas a las preguntas del referéndum, al referéndum, a las elecciones judiciales, ¿no? De todos los lados, de las fuerzas políticas, pero también de las regiones. Pero estamos casi exactamente a un año de las elecciones generales. Y a un año de las elecciones generales, los que critican, hay población también que critica lo que está pasando con el diésel, con el dólar, etcétera, etcétera, etcétera. Están buscando algún instrumento o están buscando un canal que pueda interpretar ese descontento. Mire, al pueblo boliviano nos queda 2 caminos. O quedarnos con lo que tenemos, o unirnos para construir nuestro Entrevistas. futuro. El pueblo boliviano es sabio, y yo creo que llegado el momento se va a unir para construir su futuro.